Seguimos en el programa, seguimos en Salud en Tiempos de Cambio. Estamos con la doctora María Cristina Mariani. ¿Qué tal, María Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, les comento a nuestros oyentes que la doctora María Cristina Mariani va a ser una de las participantes del próximo simposio, el primer simposio que se va a realizar en el Senado de la Nación el próximo 10 de noviembre. Y les comento que la doctora es, puede ser, doctora, la primer paciente diagnosticada con anorexia en Argentina. Así es, soy la primer paciente que se empezó un programa, digamos, hace 30 años. Nosotros hemos trabajado durante estos 30 años a partir de ese programa y mejorándolo, por supuesto, con toda la evolución que ha tenido esta historia de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no es cierto? Habrá sido terrible en esa época, ¿no? Saber que uno tenía algo y que nadie te dé respuesta a lo que uno tenía. Claro, bueno, a mí me tocó enfermarme pasando, digamos, terminando la década del 70, donde por supuesto estos trastornos, los que los padecíamos, sufríamos toda ambular por los distintos servicios, sin encontrar, por supuesto, un diagnóstico y mucho menos una solución, ¿no es cierto? Luego, digamos, cuando comienzan los 80, 83, muere la chica del dúo Carpenter por anorexia y, bueno, adicción y demás, pero empezó a retumbar este nombre anorexia, ¿no es cierto? Así es como se empieza un poco a estudiar esta enfermedad. Por supuesto que todavía no estaba tan descripta y menos tratamientos. Nosotros empezamos un programa en el Hospital de Gastroenterología, donde, bueno, a mí me tocó ser la primera, gracias a Dios. Diagnosticada, digamos, para el inicio de un programa, ¿no es cierto? Con todo lo que esto producía, ¿no es cierto? Mucho a descubrir en todo caso. ¿Y cuánto tiempo pasó atrás de todo esto, no? Tengo entendido que escribiste 2 libros, Volviendo al Infierno, puede ser, y El Secreto que Mata, Bulimia, El Secreto que Mata. Exactamente, 2 libros en estos años. El primero es como una carta a una paciente con anorexia. Sí, el primero, que primero se llamó Volviendo al Infierno, carta abierta a un paciente con anorexia, la editorial en la 3ª edición, con esto del marketing y los títulos positivos, le cambió el título y se llama Así se puede superar la anorexia. Ambos libros fueron declarados de interés educativo en el año 2006 por el Honorable Senado de la Nación, y bueno, y fue un gran paso porque hubo mucha difusión a partir de eso, ¿no es cierto? A mí me permitió, yo tengo una fundación, a mí me permitió todos estos años porque, bueno, el recorrido empieza yo como paciente, después, por supuesto, ir formando los primeros grupos, aprendiendo a formar los primeros grupos, con un soporte terapéutico muy importante. Una de las personas, todavía yo trabajo con ella, que es la licenciada Marcela Fraise. ¿Que va a estar también en el simposio? Sí, va a estar, directora de CIDPAD. ¿Por qué sos la coordinadora de CIDPAD? Yo soy coordinadora de Hospital de Día, que toda esta trayectoria, digamos, a mí me llevó en este momento a ser la coordinadora del Hospital de Día, ¿no es cierto? Con todo lo que esto conlleva, ¿no es cierto? Coordinar un hospital de día, uno tiene que tener un bagaje de experiencia importante porque, por supuesto que, en principio, cada día uno tiene que también resolver la espontaneidad de lo que pasa, porque cada día es diferente, cada singularidad del paciente y de la familia es diferente, por lo cual uno tiene que tener ese bagaje para ir dando la devolución correspondiente, ¿no es cierto? El coordinar un hospital de día también significa ese mirar con vuelo de helicóptero, digamos, lo que pasa en el sistema e ir como intercambiando, poseer primero toda la información e ir intercambiándola con los distintos departamentos, ¿no es cierto? Es una tarea que a mí me dio todos estos años de experiencia, mire, Alejandro, esta enfermedad a mí, en la década del 70, terminando y principio del 80, me fulminó, en realidad es esa la realidad, y terminó con un montón de situaciones de mi vida que por suerte yo pude reconstruir. Por lo cual, a partir de mi recuperación, mi gran desafío y mi gran causa fue poder hacer algo con esto que yo tengo una frase muy elaborada todos estos años, que significa convertir mi más grande derrota en mi mejor victoria. Entonces, todos estos años
me dediqué, yo soy abogada, por más que pareciera que digamos que a veces que tengo un título en salud, pero yo soy abogada y siempre me ubiqué en mi trabajo en eso de transmitir mi mensaje y mi pensamiento, ¿no es cierto?, y mi experiencia. Y todos estos años el desafío era ir metiéndome en las distintas situaciones donde esta enfermedad me llamaba para poder hacer algo, ¿no es cierto? Y así fue como el recorrido termina en la coordinación del Hospital de Día, pero también participé en el Senado precisamente de la Nación, que trabajé muchos años en el primer proyecto de Programa Nacional de Prevención de los Trastornos Alimentarios en el año 2000. ¿Y qué sentís cuando ves a una paciente nueva? ¿Te sentís identificada? ¿Te vuelve el recuerdo lo que vos sentiste en su momento? En realidad es lo que uno siente, que cada paciente es una partícula de uno, en realidad, ¿no es cierto? Y es la necesidad de poder transmitirle la credibilidad de que se puede, ¿no es cierto? Yo trabajo desde ese lugar, o sea, que el paciente que viene muy volteado, la familia que viene muy volteada, pueda tener esa capacidad de volver a creer de que esto se puede salir, ¿no es cierto? Entonces, mi trabajo es desde ese lugar, ¿no? Que pueda prepararse para enfrentar esta enfermedad, dejar de negar que esto está pasando, tanto el paciente, que es muy común que niegue el riesgo, como la familia en muchas ocasiones. Pero imagino que aparte es algo muy importante, que vos sos el ejemplo tangible que se puede. Exactamente, la transmisión, digamos, es esa fe de que se puede salir de todo esto, que es una enfermedad, que se cura. Yo siempre digo que además de curarse, que es la remisión del síntoma, es sanarse, sanar esa alma tan golpeada, ¿no es cierto?, por esta enfermedad que va como destruyendo la credibilidad en uno, la autoestima y demás. Entonces yo hablo más en ese sentido, metafóricamente, de sanar, ¿no es cierto? Y se sana el alma, en realidad, porque uno vuelve a tener alegría, y lo vemos en los pacientes, o sea, el paciente llega muy introvertido, muy metido en ese circuito perverso que tiene la enfermedad, y que vuelva a pensar que hay una vida fuera de eso y que la puede reconstruir, o la puede construir, es de una satisfacción enorme, ¿no? Me imagino que cada paciente que logra su recuperación debe ser un mimo al alma, ¿no?, que te dan, ¿no? Y otra cosa que también, yo hace poco que empecé a descubrir este tema de la anorexia y bulimia, en cuanto a en profundidad me refiero, ¿no? Y me fueron comentando que una de las particularidades que tenía el Hospital de Día, que vos coordinás, a diferencia de otros, es que se maneja todo de una manera más amorosa, no es tan carcelario, digamos, no sé si te estoy expresando bien, es como que... Está bien expresado, porque generalmente se piensa en un hospital de día en algo de encierro y de situaciones muy rígidas. Y en realidad, la verdad, más allá del hospital de día, uno no tiene que perder de vista, y así es nuestro trabajo hace 30 años, que el paciente es una persona donde uno tiene que trabajar con la ética suficiente del respeto, el cuidado y el afecto de que está padeciendo, ¿no es cierto? Padece, sufre. Si uno pierde de vista eso, no puede llegar ni siquiera a conectarse con ese paciente. Uno le está exigiendo compromiso de que confíe en lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, entonces le tiene que mostrar ese compromiso. Y la vía de mostrar ese compromiso es el afecto, es entender que está sufriendo él y la familia, en realidad. Para mí es esa mi herramienta que si no la logro transmitir, fracaso con mi intención de poder ayudar, ¿no es cierto? Me imagino que una de las partes más importantes de todo esto, cuando... Te lo voy a decir por otro lado, siempre me dicen el ejemplo, uno dice, mira, me duele mucho la cintura, tengo un dolor ciático, y dice, sí, te entiendo, y yo digo, es mentira, hasta que no tienes un dolor ciático es muy difícil que lo puedas entender. Claro. Podés creer que lo entendés, pero es muy difícil. Creo que en tu caso lo más importante es eso, que vos sabés lo que sintió esa persona. Un psicólogo puede haber estudiado muchísimos años en una facultad, un psiquiatra, y obviamente va a tener un montón de armas para poder ayudar a un paciente, pero me parece que de tu lugar vos sentís algo que no te lo enseña nadie, que es haberlo vivido. Exactamente, sí, eso es como una transmisión, digamos, a esa partecita de cada uno de los chicos que pide ayuda, en todo caso, porque siempre está ese pedido de auxilio, a veces muy contaminado. Entonces uno tiene que llegar a esa parte donde
donde se puede conectar con esto que estuvimos hablando, o sea, darse la oportunidad de cambiarlo, ¿no es cierto? El paciente viene con muchos temores, con muchas inseguridades, con Me muchas decían dudas. que muchos piensan que son el único que le pasa esto en la vida, en el mundo son a ellos. Exactamente. Ese hospital de día imagino que les abre un poco la cabeza, diciendo, mira, no soy la única y hay un montón de gente que ya está mejor, porque cuando empiezan, ya hay otros que ya están en un proceso más largo y están mucho mejor. Claro, además los grupos tienen esa magia, ¿no es cierto?, que mirando al referente voy encontrando todo lo que me pasa a mí que no lo puedo ver. Y más allá de que hoy, con todo el recorrido y volviendo un poco a la historia, al principio era por supuesto que uno se sentía aislado del mundo y qué es lo que me pasa, ¿no es cierto? Pero hoy también, en algunas oportunidades, pacientes que vienen con terapias individuales tienen como esa sensación de que son los únicos. Pero bueno, nosotros en todos estos años hemos tratado de abrir un poco el debate cada vez más, o sea, yo tuve la oportunidad a partir de mi recuperación y de que esto empezó a difundirse y que en todo caso en el año 86 venían a ver, digamos, de afuera un poco nuestro trabajo, que bueno, como yo digo, el hito de todo esto en el año 86 fue la participación del doctor René Favaloro, que él tenía debe acordarse usted un programa que era Temas Médicos del doctor Favaloro, sí, que salía por Canal 7, donde él tenía, siempre con su personalidad, digamos, tenía una tarea educativa, digamos, ¿no es cierto?, de educar en salud. Y entonces él tomaba las enfermedades haciendo de ello qué le pasa a una persona que padece esto. Bueno, al conocer que nosotros estábamos trabajando, me cita, ¿no es cierto?, y ahí tuvimos una larga charla donde él quería saber con toda su humildad qué lo caracterizaba, de qué se trataba esto. Y bueno, hicimos un guión con mi historia y fue como una película que se armó, que pasó por Canal 7 en todo el país y que abrió el debate o empezó a abrir el debate realmente de estas enfermedades. Mucha gente entendió qué era lo que estaba pasando y bueno, desde ese día hasta el día de hoy no hemos parado en mejorar esa difusión, ¿no es cierto? Que creo que también hay que seguir haciéndola continuamente porque hoy en día hay mucha gente, muchos padres que a lo mejor no se dan cuenta que tiene una hija anoréxica, ¿no? Sí, hay mucha negación. Hay muchos tics que la gente, que si lo supiera, mejor descubriría a tiempo, porque me imagino que cuanto antes lo descubrís va a ser más sencillo después el tratamiento, poder hasta prevenir este tipo de situaciones. No, por supuesto, el gran desafío que quizás queden como deudas que uno va viendo es nosotros desde lo particular vamos hasta donde podemos, pero acá el compromiso de estatal de hacer un programa nacional y demás es algo que por lo menos a mí me cuesta un montón y lo he peleado siempre, porque a nosotros nos pasa que pasando determinada lugar, digamos, del conurbano, los tratamientos no llegan, no digo en una red nacional, ¿no es cierto? Y hay que siempre pensar en lo que falta, y lo que falta es el compromiso de la gente que no puede venir a tratarse, de personas que tienen esta enfermedad y que no pueden cubrir los tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, ese desafío, yo desde mi fundación, en la difusión, nosotros hemos querido concientizar, pero bueno, es una dura tarea, que por supuesto que no abandonamos, pero que cuesta mucho instalar, ¿no es cierto? Que es un poco lo que estamos tratando de hacer, y me imagino que este simposio va a ser también, esperemos que sea como un antes y un después, como para que mucha gente, sobre todo la gente que tiene el poder, muy fácilmente, porque a veces desde fundaciones, asociaciones civiles, es todo a pulmón, cuesta mucho, cuando hay gente que simplemente tocando un botoncito podría solucionar lo que a vos con una fundación te cuesta años. Esta apertura de conciencia creo que no vamos a parar, porque realmente hay muchas, como decís vos, acá en Buenos Aires tenés una institución como CIRPA donde brinda un tratamiento que es de avanzada, con mucho amor, con muchas soluciones, pero cuando uno piensa en todo el país, a veces no todo el mundo no tiene las mismas posibilidades, y eso es lo que a uno a veces le parece injusto, que todo el mundo no tenga la misma posibilidad de tratarse o de poder encontrar una cura a una situación que, como vos la viviste, la viven cientos de adolescentes, son muy complicadas, y sobre todo cuando sabemos que hay una posibilidad enorme de solucionarla. A veces cuando tenés problemas y no tienen cura, bueno, mala suerte, pero en este caso sabemos que hay tratamientos que permiten encontrarle una solución como para llevar
como dijiste vos, hace 30 años una paciente anoréxica, hoy ser una doctora exitosa, escribir libros y poder ayudar a otra gente, con lo cual es obvio que se puede. Por supuesto que se puede y en realidad simplemente es buscar las herramientas. Es una enfermedad que por la Organización Mundial de la Salud da un porcentaje en el mundo muy alto todavía de mortalidad. ¿Qué porcentaje hay de anorexia en el mundo? No sé si está diciendo. La Organización Mundial de la Salud ha dado un porcentaje de un 13% hasta 15%. Bueno, los profesionales del tema siguen investigando ese porcentaje, ¿no es cierto? Qué terrible, pero ha dado eso. Nuestro tratamiento ha sido observado, o sea, la Argentina ha hecho punta en el mundo en realidad. A mí me tocó hacer una experiencia que me convocaron de España para armar una fundación y bueno, esto fue en el año 94, hace muchos años, como es algunos países de otros lugares donde uno arma algo y después tiene posibilidades de difundirlo, y hoy por hoy España está lleno de tratamientos en distintas localidades, ¿no es cierto? Pero quiero decir, nos vinieron a observar a nosotros. Entonces, que en nuestro propio país uno no pueda llegar a lugares donde se necesite es un gran desafío y un libro que todavía no está escrito en realidad, ¿no es cierto? Y lo vamos a escribir, podemos hacer todo y no vamos a parar hasta que esto ocurra. Te agradezco mucho, María Cristina. No, muchas gracias por todo lo que hiciste y por todo lo que estás haciendo por cientos de adolescentes que realmente en muchos casos les cambia la vida. Le cambia la vida literalmente. Así que gracias y bueno, me imagino que toda esta historia, todo esto lo vamos a poder escuchar el próximo 10 de noviembre en el Senado. Abriremos otro debate, digamos, coloquialmente, o sea, que la gente participe y que pregunte el interés, digamos, de las respuestas que todavía quizás no están, ¿no es cierto? Nosotros siempre estamos abiertos a difundir en esta tarea, digamos, de poder ayudar. Así que muchas gracias, Alejandro, por su llamado. No, gracias a usted, doctora, y buen fin de semana. Igualmente, gracias. Estábamos hablando con la doctora María Cristina Mariani. Recuerden que es la coordinadora del Hospital de Día de CIRPAD. El teléfono para los que quieran comunicarse es el 4863-7634. Se los reitero. 4863-7634. Y por supuesto a la doctora la van a poder escuchar el próximo 10 de noviembre en el simposio, en el primer simposio de prevención y tratamiento de los trastornos de la alimentación que se va a realizar en el Senado de la Nación y para el cual simplemente los que quieran inscribirse tienen entrada gratuita, simplemente con acreditación previa al 20 02 84 81. 20 02 84 81. Enseguida volvemos.